Muy buenas familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo y os traemos un contenido un poco distinto a lo habitual. No es la primera vez que nos metemos en polémicas, eso es verdad, pero en Neumático Intermedio nos gusta ser transparentes y no nos gusta la polémica innecesaria, no queremos ser amarillistas. Por ese motivo hemos preferido esperar antes de publicar este vídeo para hacerlo con las cosas más frías y calmadas, y también porque somos unos vagos de cojones, ¿por qué no decirlo? Y aunque como habéis visto en el título este vídeo irá sobre Helmut Marko y sus polémicas declaraciones sobre Checo Pérez y los latinos en general, también trataremos varios asuntos similares como el del piloto estonio de F2 Jüri Vips y su despido del programa de Red Bull el año pasado, así como el asunto de Nelson Piquet y sus polémicas declaraciones sobre Hamilton, así como algunas historias similares al otro lado del charco. ¿Qué tiene que ver todo esto? Enseguida lo veréis. Pero antes de meternos en materia, si quieres estar a la actualidad de nuestros vídeos, así como de los resúmenes de la temporada y la actualidad del automovilismo, no dudes en suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ampliar la familia del canal y seguir en nuestra conquista del mundo del motor. Sin más dilación, allá vamos. En primer lugar, vamos a hablar de la noticia en sí. Y es que tras el Gran Premio de Italia, el asesor del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, hizo el siguiente comentario sobre la carrera de Checo Pérez. El GP de Italia fue seguramente uno de los mejores fines de semana de Checo Pérez y sabemos de sus problemas en clasificación, que es donde tiene sus titubeos. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel, pero en las carreras es fuerte y tuvo una muy buena carrera. A ver, lo que dice de que Checo Pérez es un buen piloto en carrera pero que flaquea un poco en quali es algo que todos podemos ver simplemente observando sus resultados. El problema está en lo del medio. En primer lugar, cualquiera que no sea estadounidense sabe que México no es Sudamérica. Pero bueno, también es verdad que muchas veces se usa esa palabra como sinónimo de Hispanoamérica o Latinoamérica, donde sí que está incluido el país azteca. Así que en lo personal eso lo podría considerar una minucia. Pero lo que más indignación sin dudas ha causado es lo de que su cabeza no está tan enfocada debido a su origen, dando a entender que los latinoamericanos somos más perezosos o distraídos que los europeos. Este es un estereotipo que se tiene mucho contra los latinoamericanos, aunque también contra los italianos y españoles al tener unas raíces comunes. Cualquiera con algo de sentido común sabe que los estereotipos son simples prejuicios, y si bien hay personas que los cumplen como si fueran un calco de los mismos, hay otras que no lo cumplen en lo absoluto y personas que van a medias. Un ejemplo de piloto sudamericano que desde luego no cumplía estas características era mismamente Ayrton Senna, que era un tipo trabajador como nadie y obsesionado por sacar hasta la última décima del coche. ¿Se puede considerar racista lo que dijo el Dr. Marko? Seguramente, pero a la gente que levanta el dedo acusador yo les pregunto, ¿quién de vosotros no ha hecho nunca comentarios racistas sobre otra etnia o comunidad? Como si los latinos no tuviéramos cientos de estereotipos sobre otros países de nuestro entorno y no los dijéramos a diario. Como venezolano, sé perfectamente lo que se dice sobre mis compatriotas que se ven obligados a emigrar a Chile o a Perú para poder escapar de la miseria, y sé perfectamente que no son cosas nada agradables. Mucha gente podrá decir que lo que estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo de Helmut Marko, y puede ser verdad, pero es que considero que se tiene que medir las cosas con la misma vara de medir. Eso y que es importante dejar a un lado la hipocresía. Algo que sí es bastante más criticable, y ahí yo estoy completamente de acuerdo, es que esas cosas no se deberían decir en una rueda de prensa, que es donde las dijo Marko, porque uno puede pensar lo que quiera. Pero si haces declaraciones que serán escuchadas por millones de personas, tienes que pensar muy bien lo que estás diciendo. Sobre todo si dices algo de la gente que gasta dinero en tu marca, pues todos sabemos lo fieles que han sido los aficionados mexicanos a Checo Pérez durante los últimos años y en general durante toda su trayectoria en la Fórmula 1. Es cierto que los comentarios de Marko reflejan la gran ignorancia que buena parte del mundo tiene sobre Latinoamérica y su enorme diversidad. Pero seamos completamente honestos, y vamos a intentar explicarlo, que no justificarlo. Es un señor austriaco de 80 años que nació en 1943, es decir, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. No le pidamos peras al olmo, además que es un personaje al que ya conocemos, y esta no es ni la primera estupidez que dice, ni seguramente sea la última. Aunque hay dos asuntos más importantes que este a mi parecer. En primer lugar, se me hace extraño que haya saltado esta polémica ahora, pues el año pasado Marko hizo unas declaraciones muy parecidas sobre Checo Pérez y su origen latino como causa de su falta de regularidad. Y en segundo lugar, lo que para mí es el motivo central de este vídeo, no es ni más ni menos que la hipocresía que hay respecto a todo este tema. Para comenzar, lo que antes dije sobre los latinoamericanos, dentro de los que yo me incluyo, que somos los primeros en tirarnos los trastos a la cabeza hasta que viene alguien de fuera a insultarnos, como pasó con Disney y su teaser de la serie Primos.
pero sobre todo me gustaría hablar de los verdaderos hipócritas aquí, Red Bull y la Fórmula 1 en general, y para ello tenemos que recordar algo que sucedió el año pasado. Recordemos lo que pasó en 2022 con el estonio Jüri Vips. En un directo con su amigo y entonces compañero del programa de Red Bull, Liam Lawson, en el que estaban jugando al Warzone, se pudo entender al estonio diciendo la N palabra. Una palabra que se utiliza en los Estados Unidos para referirse a la gente de color y que en ese país tiene una connotación horrible, pues recuerda los peores momentos del país, unos donde la gente de color eran vendidos como esclavos, hombres y mujeres vendidos como mercancía y tratados peor que a los animales solo por su color de piel, unos tiempos que el país busca olvidar y borrar completamente de su historia. También bromeó diciendo que el color rosa era de homosexuales, un chiste más que rancio y repetitivo que todos hemos escuchado alguna vez y por el que en mi opinión no debería hacerse mayor escándalo. En cualquier caso hubo consecuencias inmediatas para él. Fue automáticamente despedido del programa de Red Bull. ¿Es posible que se usara esto como excusa para echarle? Sí. Se podía ver que desde hace tiempo la relación del estonio con el programa de Red Bull era cada vez peor por su bajo rendimiento. Hasta el momento había tenido 2 abandonos por fallos de pilotaje, uno de ellos en la carrera de Bakú, en carreras de domingo además, que le dejaron lejos de la lucha por el campeonato. También podíamos ver que su coche era el único de la escuela de Red Bull que no tenía el decorado de la marca austríaca, así que esto quizá fue la excusa final para poder echarle. Además se dice que en el Libre 1 que hizo en Montmeló en 2022 llevaba un setup de Mónaco, así que por eso no pudo ir rápido, poco más que añadir. Sí, es verdad que finalmente su equipo no lo echó y le dio la oportunidad de acabar el campeonato, pero la propia organización de F2 estaba en contra de que Hi-Tech le mantuviera en el asiento, así que nos podemos imaginar el maravilloso ambiente que tuvo que haber por ahí, con el público más ruidoso en contra y la propia categoría queriendo que te vayas a casa. Todo esto en una categoría que ha tenido a pilotos muy cuestionables atados a oligarcas rusos o que han llegado a ser realmente peligrosos en pista, no hace falta dar nombres en este caso. Pero en cualquier caso el motivo que se dio fue este, el supuesto racismo en las palabras del estonio. Entonces, ¿por qué este sí fue despedido y a Marco no se le ha tocado? Ahí veo la hipocresía, y muestra de forma mucho más clara que el trato a Jüri fue injusto, además de que la comunidad anglosajona tiene mucho más peso que la comunidad latina en la Fórmula 1, algo que por otra parte no nos tendría que extrañar. En este caso, hablando de la comunidad anglosajona, aunque más concretamente de la estadounidense, merece la pena comentar el caso de Kyle Larson, un hombre poco conocido al menos en este lado del charco, salvo por los pocos petrolhead que seguimos la NASCAR de vez en cuando. Este hombre, que compite en la máxima categoría de stock car americanos, pasó por un auténtico calvario a causa de una situación muy parecida a la de Vips. En un directo durante la pandemia en 2020 usó la palabra antes mencionada para hablar a su ingeniero de pista. Concretamente fue un evento online montado por la NASCAR durante los peores momentos de la pandemia. Los efectos no tardaron en llegar y fue despedido del equipo Ganassi donde corría, además de perder su licencia de NASCAR, perdiendo así cualquier opción de futuro para ser campeón algún día. Pasaron los meses, pidió perdón y tras arrasar en categorías de dirt y otras por el estilo que suelen ser de preparación para pilotos de NASCAR, se le devolvió la licencia y Hendrick Motorsport volvió a confiar en él. Hendrick no era tonto y conocía el talento de Kyle, por algo es jefe de uno de los mejores equipos de la historia de la NASCAR, sino el mejor. Por sus manos han pasado leyendas como Jimmy Johnson o Jeff Gordon. De Jimmy tenemos además un vídeo en el canal que podéis ver para conocerle mejor. Y Kyle les devolvió la confianza con un merecido campeonato en 2021. Aunque es curioso que apenas tiene marcas que le patrocinen, aun con todo lo que ha ganado después. De hecho, su principal sponsor es un concesionario de su propio equipo. Este 2023 pasó algo similar con el rookie Noah Gragson. Se descubrió que había dado like en Instagram a un meme bastante turbio sobre la muerte de George Floyd a manos de un policía. Algo que la gente puede decir que es de dudoso gusto, pero no es motivo para echarle, como dijo su equipo, al menos esta es mi opinión. También la categoría le quitó la licencia, pero en estos días por lo visto se le fue de vuelta, así que habrá que ver qué ocurre con este joven piloto, que a fecha de grabación de este vídeo sigue sin equipo en la máxima categoría y no sabemos si lo va a tener. Y cómo olvidarnos de otro mítico caso como es el de Nelson Piquet. Poco después de lo que pasó con Vips, se empezó a cancelar al tricampeón brasileño por unas declaraciones de hacía meses refiriéndose a Hamilton como negrito, traduciéndolo del portugués. Hay que decir que en Brasil y en muchos lugares de Latinoamérica suele usarse esta palabra para referirse a la gente de color pero sin querer insultar. Esto es habitual por ejemplo en mi natal Venezuela o en Colombia, donde Juan Pablo Montoya por ejemplo es conocido como el negro. Sea como sea, la Fórmula 1 fue tajante, pues ha prohibido a una de sus mayores leyendas vivas entrar en el paddock de la misma por tiempo indefinido. Sin parecernos que la forma de hablar de Nelson sea la adecuada, sobre todo en el contexto y el ambiente en el que se mueve, nos parece una reacción desmedida e hipócrita.
Sobre todo cuando el propio Piquet ha dicho cosas muchísimo peores que han pasado bajo el radar. Todos los que conozcamos la hemeroteca sabemos algún caso. Y para los equipos y la propia FOM, que salieron rápidamente a defender a Hamilton por lo que dijo Piquet, les pregunto, ¿qué hicieron por Latifi cuando fue amenazado de muerte por los hooligan ingleses después de Abu Dhabi 2021? Está perfecto que salieran a defender a Hamilton por lo de Piquet, eso está bien. Pero ¿por qué no apoyaron abiertamente a un piloto que se borró sus redes sociales para proteger su salud mental? La causa de luchar contra el racismo y la intolerancia es noble, pero igualmente lo es luchar contra el acoso y las amenazas. Lo que pasa es que eso no da tantos aplausos fáciles, por eso no lo defienden. Recordemos, esto no lo hacen por ética, lo hacen por buena imagen para ganar más dinero. Y bueno, no hablemos ya de la supuesta defensa a las minorías corriendo después en los países en los que corren. Ya tenemos un vídeo donde nos explayamos más que bien sobre este tema. Un argumento que usa mucha gente a favor de estos despidos es que en estos casos el piloto defiende a una marca y unos valores asociados a esta. Y si bien esto es cierto, en casos como en el de Vips o Gragson estaban en situaciones más bien privadas. Podría entenderse el argumento para cosas más graves, como cometer un delito o comportamientos abiertamente racistas, pero no para una expresión que se puede escapar de la boca de cualquiera de nosotros en algún momento. Y si realmente estos son motivos de despido, entonces Helmut Marko debería ser el primero en caer. Si realmente Red Bull y la Fórmula 1 creyera en los valores que dice defender, entonces no solo Marko sería despedido, sino que gente como Jos Verstappen no podría entrar no solo al box del equipo, sino que directamente no debería pisar un paddock de Fórmula 1. Quien conozca un poco su historial conoce de sobras los motivos. Ha tenido varios problemas con la ley y no precisamente por multas de tráfico. Entonces, ¿cuál es la conclusión a toda esta verborrea? En primer lugar, creo que el Dr. Marko haría bien en pedir disculpas, pues creo que sus comentarios han sido ofensivos para la comunidad latina, pero hasta ahí. En todo caso, si Red Bull quiere tomar medidas aparte, está en todo su derecho de hacerlas, pero creo que no somos nadie para presionar para que así sean. En cualquier caso, hasta donde he visto, se han hecho, porque Helmut Marko ya no podrá contestar a más preguntas que se refieran a Checo Pérez y se limitará a hablar puramente de lo deportivo, cosa que por otro lado me parece perfecto. Pero bueno, si puedo dar un consejo final, yo diría que lo mejor es no convertirnos en ofendidos. Creo que ya es bastante mierda la que tenemos encima en general como para ser una tormenta de lo que a mi ver no es más que un vaso de agua. Está bien combatir la ignorancia y que se conozca mejor al mundo latino, por supuesto, pero que se nos conozca por todas las cosas buenas que tenemos que ofrecer, y no que parezcamos gente que se ofende por lo mínimo, algo que definitivamente sé que no somos. Podemos ser mejores que la comunidad anglosajona que se dedica a señalar a todo el mundo con el dedo. Sé que podemos hacerlo y os insto a ello. Y nada más que decir, muchas gracias por ver este vídeo, que ha sido un poco más denso de lo habitual, pero la verdad es que no voy a mentir, me gusta hacerlos, me gusta salirme un poco de lo que son las carreras para poder hablar un poco de lo que los rodea y dar algunas opiniones diferentes. Os agradezco de verdad a los que habéis llegado al final porque sé que es un vídeo bastante denso y nada más que decir. Dejad vuestro like, dejad vuestra réplica también con respeto, ya estéis a favor o en contra, y suscribíos al canal para que podamos seguir conquistando el mundo del motor. Muchas gracias y hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.